Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y hoy junto a Jorge Toro hacemos este gran programa. Pablo Astorga se encuentra viajando hacia la ciudad de Arequipa, en Perú, y hoy tenemos una gran invitada que nos va a contar muchísimos temas, principalmente la mortandad de abejas y otros temas. Jorge, me gustaría que presentes a la invitada del día de hoy. Hola Rodrigo, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, como dice Rodrigo, ¿cierto? A todos los amigos de Hispanoamérica que nos ven, que nos siguen, agradecer una vez más por la concurrencia. Hoy día tenemos, sin duda, una invitada de lujo. Primero, dar las explicaciones que nuestro amigo responsable, ¿cierto?, de este espacio, hoy día no está, porque como decía Rodrigo, va viajando a un tema de una conferencia que tiene que estar en Perú, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible y sacarle el máximo de provecho a la entrevistada que tenemos. ¿Quién nos acompaña hoy día? Bien, Me hoy día presento. nos acompaña Patricia Aldea Sánchez. Ella es de profesión médico veterinario, es magíster en ciencias, mención ecología y biología evolutiva. Es doctorada también en ciencias de la agricultura. Es una voz, a mi parecer, desde acá de Chile, tremendamente autorizada para hablar sobre la mortandad de abejas. Está dedicada a la docencia, con investigación de insectos sociales y abejas melíferas, con una amplia experiencia, ¿cierto?, en la vinculación con el medio de los apicultores. La hemos visto en muchos seminarios, conferencias, proyectos, ¿cierto?, desde la mirada científica, como por ejemplo en temas de sanidad, en la importancia del rol de los polinizadores, en el efecto de la suplementación de miel en deportistas, en el desarrollo de trabajos para el transporte marítimo de abejas, por nombrar algunas cosas, en proyectos de cambio climático, tema que está pero tremendamente potente, que se nos quiere robar el escenario apícola. En fin, una voz tremendamente autorizada, desde luego ha participado en libros, en investigaciones, ¿cierto?, en divulgación del tema científico. Bienvenida, Patricia, a nuestro programa, ¿cierto? Y vamos a partir inmediatamente con las primeras preguntas. Patricia, Perfecto. cuéntanos un poco, a ver, si entramos en terreno, por un lado, para contextualizar, los medios nos dicen que las abejas están desapareciendo en el mundo, pero si vemos las estadísticas, de repente los países tendemos a tener más abejas que en años anteriores. ¿Se están muriendo las abejas? ¿Qué nos dices tú desde la mirada científica? Y después vamos perfilando. Perfecto. Bueno, a nivel mundial sí existen registros de pérdida de colonias de abejas melíferas. Y lo bueno también, o lo malo, que también existen registros de pérdidas de colonias de abejas sin aguijón o meliponas, ¿no?, de la familia Meliponini. Y, y independiente de estas pérdidas, que para algunos países superan el 50% de acuerdo al año de estudio, eh, la bondad que tiene la apicultura y la meliponicultura es que los apicultores, los productores se pueden recuperar su masa de abejas productivas. Entonces, desde el punto de vista numérico, uno puede decir que la población o se mantiene o crece. Pero lo que es preocupante es que antes de que termine un año productivo, un apicultor puede llegar a perder entre un 30 hasta un 56% de colonias de abejas melíferas. Y en el caso de las abejas meliponas, por ejemplo, en México hubo un año que perdieron el 65% de las colonias. Entonces, estamos hablando de números que son dramáticos desde el punto de vista que no hay ninguna producción animal que pueda sobrevivir a esas tasas de pérdida, básicamente. Perfecto. En un ganado bovino, si tú pierdes el 12% de tu masa productiva, se habla de que esa producción no es rentable. Y en las Se va a quedar apiculturas estamos hablando de números mucho, mucho más grandes. más grande. Bueno, y tú hablabas ahí de dos áreas. Hablabas una, ¿cierto?, de las meliponas, que no son abejas, que son estas abejas sin aguijón, para los colegas que nos están viendo que no manejan el tema, que no están, ¿cierto?, en la parte del Cono Sur, están más hacia Centroamérica, y también estás pendiente con las investigaciones que vas haciendo de la aves melífera. Entonces es un ganado bien especial el tema de la aves melífera, que es lo que nos convoca a nosotros. En ese contexto, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Esto es un electrocardiograma en que todos los años vamos, la tendencia del electrocardiograma es a la crecida o es a la bajada. Mira, los primeros registros que tenemos oficiales y estandarizados que nos permiten compararnos con otras áreas o con otras zonas geográficas nos indican que tenemos una mortandad que es un poco mayor a Europa,
pero menor a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Europa el porcentaje de pérdida para un periodo entre el 2016 al 2018 fluctuaba cercano al 18%, perdón, al 16%, en el caso de Latinoamérica el promedio al 21%, y en el caso de Estados Unidos podía superar el 35%. Entonces estamos como en la mitad, pero ¿por qué es muy relevante? Porque Latinoamérica es productor y exportador de muchos vegetales, ¿cierto? Frutas y semillas. Entonces, altas tasas de pérdidas de colonias productivas van a incidir directamente en la disponibilidad y la seguridad alimentaria hacia Europa y otras partes del mundo. Es decir, estamos un poco mejor que Estados Unidos, ¿cierto? Hay mortandades, pero Latinoamérica todavía está un poco mejor. Algunos factores por los cuales nosotros podríamos estar mejor, ¿todavía tenemos alguna condición de aquel romántico mensaje de isla sanitaria? ¿O definitivamente se debe al avance de los manejos? ¿Cuál es tu postura ahí? Bueno, desde el punto de vista sanitario, teníamos plagas que en Chile, en Latinoamérica no existían, como el pequeño escarabajo de la colmena, que estaba hace tiempo ya en Centroamérica, pero desde el 2015 empezaron a aparecer reportes en otras partes ya más hacia el cono sur, llegando a Brasil, Paraguay, por ejemplo, y bueno, un poco más hacia los países más limítrofes, donde Argentina, Uruguay y Chile se sienten absolutamente preocupados por la presencia del pequeño escarabajo. Eso por un lado, y si nos comparamos desde el punto de vista tal vez de oferta floral, Latinoamérica todavía tiene bosques nativos que permiten sustentar la apicultura y de la cual países como Argentina, como Chile, y si vamos más hacia el norte, Brasil, etcétera, son absolutamente dependientes. A diferencia de la producción o la apicultura de Estados Unidos, que es más que nada, mucho más industrializada. Y eso quiere decir que la oferta de floral es diferente, pero también los manejos son con mucha sustancia química, muy expuesto a pesticidas. Hay otros factores que inciden en sus pérdidas. Patricia, en ese sentido, no sabemos todo. En ese sentido, o sea, todavía somos entre comillas, ¿cierto?, un poco más sanos nuestros manejos en lo que le estamos aplicando, de acuerdo a los datos que usted tiene respecto de los países del norte de Europa. ¿Somos menos invasivos y contaminantes hacia la colmena? Qué interesante pregunta. Si yo lo respondo en base a las respuestas de la encuesta de pérdidas de colonias que organizamos como un grupo de investigadores de Latinoamérica, que se llama Solatina, Sociedad de Investigación, Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, ahí sí, y que desarrollamos esta encuesta uniforme desde el 2016, desde México hacia Chile y Argentina, con cerca de 11 países participantes, uno podría ver que hay prácticas que dan a entender de que tenemos una práctica más amable con las abejas por el momento. Pero tú sabes y has visto cómo han cambiado los paisajes y la geografía a nivel latinoamericano. Zonas que antes eran bosque nativo ahora están urbanizadas o son parte monocultivos o ganadero, etc. Y eso de alguna manera ha ido afectando la sobrevida de las colonias, pero también la productividad. Por ejemplo, si yo comparo el Chile de hace 10 años atrás, una colonia de la zona central de Chile podía producir 25 kilos de miel por la temporada, sin ningún problema, y eso sin moverlas. Y si yo además, como apicultora, hacía transhumancia al sur, podía duplicar esa suma. Pero hoy en día en la zona central hay partes donde no se cosecha miel, y si el apicultor se dedica a la producción de miel, tiene que mover obligatoriamente sus colonias hacia el sur. Entonces tenemos una realidad distinta en Latinoamérica y que eso de a poco nos va a ir pasando algunas cuentas si es que no reaccionamos y no solamente nos hacemos más profesionales como productores, sino que empezamos a aplicar más tecnología, más conocimiento, más innovación incluso. Perfecto. Hablamos sobre pesticidas, hablamos sobre manejos diferenciados con Estados Unidos. ¿Y el cambio climático puede ser uno de los factores que esté influyendo también en la mortandad por el cambio de la biología que tiene que adaptarse a la abeja y no termina de adaptarse y eso le genera mayor mortandad?
han podido ver ese tema o no tiene nada que ver con las investigaciones que vienen haciendo? Amplia tu pregunta, pero mira, dentro de esta sociedad de investigación en abejas se hizo una evaluación del uso de los pesticidas en Latinoamérica, en distintos países, de los cultivos más representativos como la soya, algunos maíz, trigo, etcétera, sean o no de uso apícola para su polinización. Y se comparó entre los distintos países y cuál era el estándar respecto a la Unión Europea. Eso está en proceso de publicación. Y ahí pudimos darnos cuenta de forma clara, sí, pero absolutamente evidente, que a nivel latinoamericano somos mucho más permisivos, que muchos principios activos que ya están prohibidos en la Unión Europea hace años en Latinoamérica se siguen usando, y que en muchos de ellos las dosis permitidas de aplicación pueden ser hasta 4, 5, 6 veces más que la que se utilizan en la Unión Europea. Entonces, en base a esa realidad, uno podría decir que Latinoamérica tiene altos riesgos de que la pérdida de polinizadores sea explicada por esta aplicación de pesticidas. Y por eso también muchos países han ido actualizando la normativa de pesticidas. Chile es uno de ellos, pero también en México, también en Uruguay, etcétera, viendo los periodos de resguardo, las dosis de aplicación, reasignando algunos pesticidas que estaban como no tan peligrosos, como en realidad sí son peligrosos, pero estamos en un proceso de cambio y eso genera lo que conversamos hace unos minutos atrás, de que hay reacciones desde el punto de vista del agricultor que se sienten perjudicados respecto a este cambio de normativa, por ejemplo. Así que ese es un factor de riesgo que para toda Latinoamérica es bastante transversal. Los pesticidas son una problemática y en muchas partes puede explicar pérdidas de colonias, ya sea de forma aguda por intoxicación, aplicaron pesticida y tenemos apiarios cercanos, pero también por estos efectos de dosis muy bajas, dosis letal, que se van acumulando en la colmena, se acumulan pesticidas en la cera, y entonces tenemos poblaciones que no despegan, que no se desarrollan de forma satisfactoria y puede estar explicado por esos residuos. Y por otro lado está el cambio climático. El cambio climático o cambio global en Latinoamérica es súper evidente, pero desde el punto de vista de clima, Chile y Argentina son uno de los países que más manifiesta estas olas de calor. Por ejemplo, estamos en Chile terminando el verano y hoy día hizo 35 grados Celsius, que si uno piensa hace años atrás ya uno sentía que llegaba el otoño y por lo tanto las temperaturas eran menos altas. Entonces, el cambio climático ha determinado que cambian las floraciones son más cortas, la proporción de néctar que entregan las flores también es menor y si no es menor se evapora por las altas temperaturas. Entonces, tenemos una realidad bien difícil para la apicultura en general y para los polinizadores, no olvidar que además están todo el resto. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que tenemos que dejar de lado la frase que mi abuelito lo hacía de tal forma. Es un mundo literalmente diferente a 10, a 20 años y ni hablar a 50 años atrás, ¿cierto? Absolutamente. Y de hecho, a veces son los mismos apicultores que me dicen, yo siempre lo he hecho así, no veo por qué ahora tengo que cambiarlo. Y bueno, como chilena tengo datos de Chile, entonces si yo pienso en la masa de colmenas que había hace 5, 7 años atrás, hoy en día tenemos más de 1,5 millones de colmenas, con más de 9.000 apicultores. Y hace 7, 8 años atrás habían registrado 700.000, lo que va a determinar de que la densidad de colonias y la competencia que empiezan a tener estas mismas abejas entre sí por un recurso que está escaso, va a determinar no solo que pasen hambre, que produzcan menos, sino que llegan poblaciones mucho más debilitadas al momento de la cosecha y a la preparación de la invernada, y además agregamos el traspaso de patógenos, que a más densidad, más fácil es que se traspasen los distintos patógenos. Así que hay varias causales que podrían explicar las altas pérdidas que se han reportado y se publicó el año 2024 en una revista científica estos mismos resultados de las encuestas. Y el problema es que para poder inferir de una forma más segura, sí, mira, es el cambio climático, son los pesticidas para tal país, necesitaríamos más respuestas.
por ejemplo. Entonces, perfecto. Y sobre ese tema también podríamos incorporar que al tener un precio de miel internacional muy bajo, que ya no es rentable, muchísimos apicultores se dedican a mover sus colmenas a la polinización, como que en forma sin darse cuenta, el apicultor va hacia los pesticidas, no que los pesticidas nos vienen a nosotros, porque digamos, por tener un poco de mayor rentabilidad, nos estamos trasladando a distintas floraciones, a distintas polinizaciones. En el caso de Chile es una de las principales actividades y los reportes que van a tener el día de mañana de Perú, de Colombia, van a ser alarmantes porque, digamos, son países que el tema de la polinización está en auge. Ha ido creciendo. Sí, efectivamente, el precio de la miel, no sé qué pasa, pero ya no sube. Cuando se pensó que iba a subir, bajó de nuevo y estamos frente a realidades que el precio de la miel para Latinoamérica depende de la situación europea, entonces nosotros no somos los que ponemos el precio, sino que se entrega desde afuera. Y en este año ni siquiera se llegó al $8 por kilo cuando es a granel. Entonces eso va a determinar que no hay rentabilidad, porque en muchos apiarios el costo de producción de un kilo de miel es cercano a los $2. Entonces, si te la venden, si te la compran a $1.08, $1.07, tú no estás ganando nada, solamente estás moviendo masa de dinero para tratar de apagar incendios monetarios. Y entonces queda o venderlo en el mercado local, que es una buena alternativa. En Chile ha aumentado el consumo de miel, en otros países también. Ha aumentado de forma sostenida después de la pandemia, como reconocimiento a que es un alimento natural, es un alimento que fortalece incluso la inmunidad, pero aún así no es suficiente como para sustentar a los apicultores que producen muchos tambores cuando tienen una buena cantidad de colmena. Y por otro lado está efectivamente esto, los pesticidas, cuando prestas servicios de polinización e incluso ahora que se está haciendo, gracias a la ley apícola, el reglamento apícola que notifica o solicita el avisaje de los agricultores hacia los apicultores y la comunidad en general que pueda estar expuesta a los pesticidas que se están aplicando, no hay ninguna seguridad, al menos hasta el momento, de que se vaya a cumplir. De hecho, hasta el agricultor está solicitando que eso se saque del reglamento apícola que se está en proceso de publicación. Entonces, la realidad es fuerte y por eso estos últimos años los servicios de polinización combinados con la venta de material biológico hacia nuestro principal mercado, que es Canadá, ha sido el modelo de negocio de mucho apicultor mediano a grande, porque si no, no se pueden mantener. Sí, Patricia, tocaste varios temas que te voy a preguntar de ahí, pero no me quiero desviar de un tema que tú nombraste, porque nos aportaste cifras, y aquí hay que entender a los colegas que nos están viendo literalmente de toda Hispanoamérica, hay que entender que cuando la parte científica a nosotros nos entrega cifras, es para que nosotros los productores tomemos mejores decisiones. Pero estas cifras no son inventadas, estas cifras tienen asidero real y requieren también una colaboración directa, ¿cierto?, apropiada de parte de los apicultores. Por lo tanto, quiero que nos explique un poco este trabajo que están haciendo con Solatina y lo que conversábamos fuera de cámara respecto a la encuesta para que Rodrigo nos ponga ahí en el GC, ¿cierto?, dónde pueden responderte a la encuesta para que ustedes, como Solatina, cuéntanos un poco de aquello, nos entreguen datos más duros de lo que está pasando literalmente en Hispanoamérica o en Latinoamérica. Bien, agradezco la oportunidad de poder explicar esto. Desde el año 2016 nos reunimos varios investigadores que tuvimos la suerte de cooperar en una publicación de los patógenos que afectaban a la abeja en Latinoamérica y nos dimos cuenta de que en realidad faltaba mucho este trabajo colaborativo, así como se le pide al apicultor que se asocie y pertenezca a un gremio para que juntos hagan fuerza. Nosotros como investigadores nos faltó eso y nos empezamos a organizar. Y así nació Solatina. Y dentro de las líneas de trabajo de Solatina existe un grupo que lo pueden ver en la página web de Solatina, que es solatina.org,
que es justamente hacer el monitoreo de las pérdidas de colonias, tanto de abejas melíferas como de abejas meliponas, recordando que Latinoamérica, a excepción de Chile, tienen abejas meliponas y que son ancestrales, están hace más de 1000 años, ¿cierto?, en un sistema de producción. Este grupo de trabajo lo coordinan 3 investigadores, Karina Antúnez de Uruguay, que es ampliamente conocida, Malena Cibaja, que representa a Costa Rica, pero está haciendo su postdoc en Francia, y Fabrice Recchia, que es francés, pero hizo un posgrado en Argentina y él fue el que tomó esta iniciativa con estos otros 2 investigadores. Ellos son los coordinadores principales, pero en cada país hay un grupo de coordinadores que somos los que empujamos a que ojalá los apicultores respondan la encuesta. Es una encuesta que está online, pero también la imprimimos y la tomamos cuando hay actividades presenciales y permite identificar las características de los apicultores desde si son profesionales, si viven de la apicultura o no, su nivel de educación, qué tipo de abejas tienen, como para ir generando un perfil. Y luego se pregunta información en cuanto a la cantidad de colonias, al iniciar la temporada, al terminar, si vendió, si perdió, si le enjambraron, ese tipo de información. Junto con si hace recambio de reinas, si suplementa, toda la información que te puede dar a ti un insumo para tener información que explique las potenciales pérdidas. Y acá no se trata que se mueran las abejas, acá se trata, esta encuesta permite evaluar la pérdida de colonias productivas, porque tú puedes tener un cajón que sale una abeja por minuto, eso no es una colonia productiva. Si tú la abres va a tener 2 marcos de abejas con suerte. No es una colonia productiva, eso es una pérdida de colonia. No necesariamente se tienen que morir y quedar 0 abejas. Entonces, esto nos permite tener con un número mínimo de encuestas por país. Lo ideal, por ejemplo, para Chile deberían ser a lo menos 100, para Argentina deberían ser sobre 300, de acuerdo a la masa de colonias que hay, ¿cierto? Y te permite identificar si el mayor número de pérdidas tiene alguna correlación con algo. Entonces, por ejemplo, en las pérdidas que se publicaron en el periodo 2016-2017, que sería un año, y el otro que es 2017-2018, el país que tuvo más pérdidas en el 2016 fue Brasil, con un 44%. Y el 2017 al 2018 fue Colombia, con un 52%. Esos son números increíbles desde el punto de vista de producción animal. Y entonces, si tú tienes una cantidad suficiente de respuestas, puedes empezar a ver, y por ejemplo se vio que aquellos productores que tienen una masa apícola más grande tienden a perder más colonias en verano y menos colonias en invierno que si los comparamos con apicultores más pequeños. Y ahí empiezas tú a la discusión. Bueno, ¿qué hacen los más grandes? Hacen recambio de reinas, suplementan, a lo mejor por eso tienen mejor sobrevivir en invierno, aplican tratamiento acaricida para varroa antes de la invernada. Pero en verano se exponen a servicios de polinización, hacen transhumancia, constantes desplazamientos de colonia. Entonces, tú empiezas a ver tendencias, pero muchas de esas tendencias no necesariamente tú las puedes explicar 100% porque, insisto, nos faltan números. Así que por eso... Ahí me quiero detener. Disculpa, es que tú me decías, tomé un dato aquí y lo noté. 300 es las encuestas que tú necesitarías para elaborar, ¿cierto?, una tendencia respecto a Argentina, 100 de Chile. ¿Cuántas encuestas le llegan a Solatina actualmente? Más o menos. Nosotros abrimos la encuesta en octubre del año pasado y se cierra a finales de marzo, y en el caso de Chile tenemos 25. 25 de 100 mínimo que necesitan ustedes. Sí. Entonces hay que hacer un llamado, ¿cierto, Rodrigo? Rodrigo está poniendo el que sea ahí, donde los colegas que nos están viendo, comprométanse, porque somos muy buenos los apicultores para decir, oye, es que nadie hace nada. Pero si nosotros queremos, como rubro, que la parte científica elabore datos de las tendencias, de las consecuencias, de los efectos de lo que está pasando, porque tú me lo corriges, me imagino que Solatina estos datos están a disposición de los gobiernos. Sí, y se publican en distintos medios. De hecho, tú en la página de Solatina puedes ver un resumen con perfil simple de explicar, con algunos gráficos donde se identifica, por ejemplo, quiénes son los apicultores que tienen mayores pérdidas, que por ejemplo son los hovistas, si el nivel de formación es profesional o no, etcétera, etcétera. Todo. Ahí vas a encontrar información y eso se divulga en distintos medios, desde revistas científicas, pero también en congresos, en seminarios, en encuentros de cada país. Cada país puede presentar sus resultados a sus apicultores, etc. Y ahí quería agregar
Por ejemplo, el grupo de Uruguay, que es un grupo muy consolidado y que se apoya entre universidades junto con el Instituto Clemente Estable y el Estado, etcétera, ellos tienen datos suficientes para empezar a inferir si las pérdidas que ellos tienen explicación, por ejemplo, en el tipo de tratamiento que usan, o la raza, por ejemplo, en Uruguay hay africanizada y europea, etcétera. Pero hay otros países, por ejemplo, Chile en el periodo 2021-2022 tuvo 12 respuestas. No puedo hacer nada con 12. Claro, estábamos saliendo de la pandemia, en pandemia casi cero. Entonces, tenemos estos como vacíos entre tomas de encuestas que entonces no hay cómo ofrecer. Nos reunimos un grupo de investigadores chilenos y con los datos que teníamos queríamos ver si podíamos proponer algunas técnicas de manejo integral de plagas y patógenos, manejo integrado, y no logramos Claro. porque habían tan pocas respuestas que en realidad hay una dispersión de información, como que todo sirve porque te faltan respuestas y no puedes ver una tendencia. Y supongo, Claro. Patricia, de que esta encuesta no es que uno para llenarla tarda 5 días, es tomarse, ¿cuánto? 10 minutos, 20 minutos, y a ustedes les sirve un montón, y a nosotros que nos quejamos completamente siempre que nadie nos ayuda, tenemos la posibilidad de que nos ayuden y no lo queremos hacer. Exacto. No, si uno lee rápido y bien, son como 8 minutos. Yo también respondo a la encuesta porque también en su momento tuve colmena. Pero si uno lee lento, no son más de 12 minutos. Y parece larga, pero es un tiqueo de casillas. Entonces, eso te permite responder de una forma rápida. Tal vez el problema más dificultoso para responder la encuesta es que por ejemplo, la que está abierta ahora es del periodo 2022-2023, 2023-2024, es decir, de la temporada anterior. Y si tú no llevas registros, empieza a ser como medio sí, me parece que partí con 500 y terminé con no sé qué. Eso también hace que los apicultores sean medio reacios de contestar. Pero aún así, que los números no sean exactos, muchos apicultores se acuerdan que perdieron colmena. Saben que llegaron al invierno con la mitad de lo que tenían. Y esa información es fundamental. Y si suplementan, se acuerdan que suplementan con azúcar, con fructosa, que no pusieron nada. Esa información sí está en la memoria. Y me quiero detener en eso. ¿Hay por algo en especial que vienen con un año de atraso? Porque realmente Jorge, que es el especialista en la parte de administración apícola, y estamos haciendo muchos programas de administración apícola, notamos que los registros de los apicultores, y si hablamos de los jovistas, es nula, ¿sí? ¿Se podrá, o les doy una idea, después eso me dirás, que se haga este registro que tienen ustedes que quieren hacer del 24, pero paralelamente se vaya cargando los que están en este momento? Porque se van a encontrar como nos encontramos nosotros en el programa, que el apicultor lleva cuentas que en la realidad después no llegan. Me imagino de que quien sabe, el que tiene 10 colmenas, hasta le pone nombre a cada una de sus reinas, ¿sí? Por decirle. Pero el que tiene más de 300 o 400, si perdió 10 o 12 y en qué lugar o cómo fue, me parece que es hasta engorroso o imposible de seguir con el tipo de apicultura que tenemos en Latinoamérica. En los europeos se manejan más con trazabilidad, mucho monitoreo, muchísima información digital de celular, de móvil, de lector de barras, pero nosotros en Latinoamérica creo que todavía estamos un par de escalones más abajo. ¿Cómo podríamos hacer desde Apicultura Sin Fronteras ayudarlos a ustedes? Porque la verdad, quiero que la próxima vez que te tengamos como entrevistadas nos digas, tenemos alrededor de 1.200 encuestas realizadas a nivel de toda Latinoamérica. Claro. Bueno, sí, nos pasan varias cosas. Primero,
Considerando que esta encuesta abarca toda Latinoamérica y que ahí tenemos climas tropicales, subtropicales, templados, etc. Pero además tenemos países que más pertenecen al hemisferio norte que al hemisferio sur. Esta faja geográfica nos determina que fue súper difícil homogenizar temporadas y decir temporada productiva o no, de lluvias o seca. Entonces, finalmente la encuesta quedó dividida en un periodo que era contabilizar las colonias desde abril a septiembre y la otra porción es de octubre hasta marzo del ciclo siguiente. Por lo tanto, por ejemplo, esta que es 2023-2024 parte en octubre del 2023, termina en marzo del 2024 y el siguiente ciclo es abril a octubre del 2024. Entonces, por eso nos pasa este desfase. Y el año pasado nos reunimos, tuvimos la reunión anual de Solatina, que fue en Buenos Aires, y ahí trabajamos justamente con los coordinadores del grupo, ver la posibilidad de tomar el ciclo octubre a marzo, ahora, por ejemplo. ¿Ya? Pero nos pasó que nos cuesta tanto que nos contesten la encuesta que si se la dividimos en dos partes y no nos responden la primera, pero no la segunda, en realidad esa encuesta no nos sirve. Entonces, a lo mejor si tuviéramos como un grupo cautivo por país que fueran apicultores como referentes y contestaran y le pudiéramos tomar su primer ciclo de abril a octubre y después, cuando ya termine la temporada de abril, octubre, de noviembre al siguiente ciclo, sería mucho más preciso. Pero no necesariamente vamos a lograr ese compromiso y por eso finalmente preferimos tomar una encuesta entera y asegurar una cantidad de respuestas mínima. Entonces vamos a pedirle a Rodrigo que nuevamente coloque en el GC e invitar a los colegas que nos están viendo literalmente de Hispanoamérica a responder la encuesta que está ahí, ¿cierto? Esa encuesta ya nos decía nuestra invitada Patricia que eso lo responden en 8 minutos, es muy fácil. Aquí también hay una responsabilidad social, va el tirón de oreja para los colegas que están a cargo de organizaciones gremiales. Estas organizaciones gremiales deberán colaborar con esto. Cuando nosotros colaboramos con ciencia, la ciencia nos entrega datos duros que los que estamos en la parte técnica podemos aterrizarlo. Y fíjense lo que nos ha dicho Patricia. Nuevamente caemos en lo que hemos tocado muchas veces en Apicultura Sin Fronteras, el tema de los registros, algo básico, algo necesario para que el negocio crezca, ¿cierto? Exacto. Así que, es difícil hacer mejoramiento o selección si tú no llevas registros. Entonces, por ejemplo, si uno ve la experiencia de México con sus colonias que son resistentes a varroa y al pequeño escarabajo de la colmena, ellos han reducido la cantidad de aplicación de acaricidas, por ejemplo, para varroa, y han sostenido a las colonias que efectivamente por genética son más resistentes. Entonces, cuando nosotros todo lo curamos con algún tratamiento de distinto origen químico o natural, no permitimos la selección de las líneas más fuertes. Por lo menos lo que yo veo cuando hago asesoría a los apicultores es que toda colmena tiene que ser salvada. Toda reina, ¿no? Que se mantuvo en 3 marcos, pero no importa, le voy a poner marcos de cría, le voy a pasar abeja y la voy a suplementar y le voy a aplicar no sé qué. Cuando tú requieres tanta inversión para salvar un cajón, esa genética no te sirve. Entonces sale mejor eliminar a esa reina de mi sistema de producción por su genética deficiente para el lugar donde yo estoy, porque toda genética funciona mejor en la zona donde tú estás. No necesariamente te va a funcionar bien si la mueves a otra parte geográfica. Entonces, si yo elimino de esa reina del sistema, estoy eliminando una genética tanto de los zánganos que pueda ella generar, como de las reinas vírgenes que puedan salir de ella. Entonces, voy haciendo con registros una selección de las que requieren menos tratamiento y aún así producen mucha miel, o las que entran mejor a la invernada, etcétera, etcétera. Entonces, los registros son fundamentales. ¿Da lata hacerlo? Sí. Perfecto, Patricia. Y estamos hablando de una colaboración del apicultor para tener un poquito más de cantidad de encuestas. ¿Han tenido ayuda o ustedes se han presentado en distintas universidades para que alumnos tengan como tesis o trabajos de campo para llevar esas encuestas y ayudarlos a ustedes?
o mismo cooperativas o grupos de apicultores, porque quién sabe hay apicultores que tienen miedo o no saben cómo llenar porque la edad promedio de los apicultores a veces es muy alta, ¿sí? Y muchas veces le puede ser engorroso hasta desde mandar un mensaje o algo. ¿Han llegado ustedes a ir a las bases que tengan que ver con las universidades o ciclos terciarios para poder ayudarlos? Porque realmente yo creo que tendríamos que estar hablando en menos de 6 meses arriba de 3.000 o 4.000 encuestas. Sí, eso sería maravilloso. ¿Sabes qué? Bueno, primero, en muchas universidades en Chile no se imparte la asignatura de apicultura, entonces tener alumnos tesistas muchas veces es porque el tema que se desarrolla o es técnicas de diagnóstico molecular, como otros temas, no necesariamente la apicultura propiamente tal. Caracterización de la miel o algún estudio de ese estilo. Han habido universidades, la Católica de Temuco, cuando tiene alumnos tesistas, los utiliza a favor de la toma de encuesta. Generalmente cuando uno hace, por ejemplo, actividades para el Día de la Abeja, que se les ofrece charlas o seminarios a gremios, a distintos grupos de apicultores, puedes obtener encuestas a cambio, es como una moneda de cambio. Y hay otros países que también se organizan súper bien con la academia y hacen como brigadas de toma de encuestas. Pero yo siento que desde que iniciamos el proceso de toma de encuesta en el 2016 y de ahí en adelante, hemos ido de más a menos. Y estos últimos años ha sido mucho más difícil la toma de encuesta porque hay como un desinterés. No ven el retorno de la información por un lado y por otro lado los apicultores están agobiados con un sistema de producción que no les permite sustentarse y desde ese punto de vista están como decepcionados de el retorno económico que les puede brindar la apicultura. En tiempos anteriores sus padres se podían mantener de la venta de miel, hoy en día no. Y un apicultor que no tiene más de 300 colmenas y quiere polinizar, si no tiene camión, se le pone difícil y así sucesivamente. Entonces, hay una contingencia que de alguna manera retrasa la entrega de encuestas. Perfecto. Y me dijiste, vamos a hablar, sí, yo quiero hablar netamente de mi país, Argentina. ¿Cuántas encuestas han tenido? Promedio. Mira, ahora para este ciclo había más de 50. Hemos tenido años en que Argentina ha superado las 200, 270, 275 para abeja melífera y también ha tenido respuesta de colonias de meliponas, que también, insisto, no deja de ser interesante porque no es un dato que no existía antes. Y ahí me quiero detener. Las universidades argentinas, por decirte Mar del Plata, Litoral, son por excelencia, hay muchísimos investigadores. ¿Qué pasó? Los investigadores han dejado de participar, no tienen la llegada que tienen antes, porque también está esto, ¿sí? Digamos, yo no voy a hablar de otros países porque no conozco, pero en Argentina hay alrededor de 17 a 20 exposiciones anualmente, ¿sí? Sí. Con que se junten 25 encuestas, porque encima son en distintas regiones, tendríamos que estar arriba de las 500 o 600 encuestas nada más que de Argentina. ¿Qué notás que puede llegar a faltarnos para que yo como argentino pueda aportar a mis colegas o a las universidades o a quienes están a cargo de poder ayudarlos a ustedes? Porque adentro de Solatina también debe haber argentinos. Y muchos. Es el segundo país más representado en el grupo de Solatina. Bueno, en Mar del Plata tú mencionaste, ahí está el doctor Martín Porrini, que de hecho compartió un comentario cuando ustedes publicaron esta entrevista en el Facebook. Uno promueve, si tú ves, cada vez, de hecho yo en mis cuentas personales siempre estoy subiendo que respondan la encuesta. Y muchos apicultores te dicen que ya lo van a hacer. No, sí. No, sí, cierto. De hecho, si hubiera estado Pablo, le habría preguntado a Pablo, porque todos los años le pido que responda la encuesta. Y estoy segura que este año no la contesto. Entonces, hay motivación, pero son motivaciones personales de los investigadores.
en distintas partes, en distintas universidades, principalmente en Argentina, hay mucho investigador que está muy motivado en obtener respuestas. Pero, como te decía, hay como un desencanto del apicultor en que no está dispuesto a dedicar tiempo, no le ve la ganancia en el fondo. Y es súper difícil explicarle que la ganancia está cuando tú tienes la respuesta, porque si no tienes respuesta no hay nada que entregar, aparte de un poco de decepción. Claro. Pero, Patricia, Disculpa, Jorge. Entiendo, digamos, que estén desanimados, pero hasta ahora vinimos hablando que son 10 minutos. ¿Qué puede ser? No sé, un café tomando un desayuno, digamos. No es que estamos hablando de que tienen que perderse un día de trabajo. Es, digamos, una consulta que tendría que ser ya como uno planifica, hoy tengo que ir al campo y tengo que llevar tal cosa, es decir, bueno, en el mes de abril, tal fecha, bueno, me dedico a hacer este cuestionario, en el mes de noviembre, si me toca de nuevo, tengo que hacer este cuestionario. Tendría que ya estar incorporado en la parte de la apicultura, del apicultor como un trabajo más. Yo por eso te recalco de que me estás diciendo que 8 minutos de la vida de un apicultor es, quien sabe, no estar viendo TikTok, no estar viendo Instagram, no estar viendo algún comentario o mandando un mensaje de WhatsApp. Y nos estamos perdiendo información para los científicos, que los científicos después nos vuelvan a nosotros con los mejores resultados, porque también después nosotros podemos por país ir a reclamar a nuestros gobernadores o a nuestros funcionarios, miren, hay tanta cantidad de mortandad y las investigaciones nos dieron que el uso, por decir, del glifosato o algún producto nos está matando las abejas o el distinto tipo de manejo o la pérdida de lo que es la parte de paisajes nativos, están haciendo que los polinizadores se vayan desplazando, se vayan perdiendo. Yo creo que si en tantos lugares para el Día de las Abejas nos hacemos llamar los guardianes de las abejas, los cuidadores del medio ambiente, tomarnos 8 minutos, creo que es la nada mismo. Sí, pero ¿sabes qué? Bueno, una es que, por ejemplo, yo he dado charlas o cursos y siempre llevo mis encuestas impresas porque a algunos no les gusta contestarla en digital y me han devuelto encuestas en blanco. Estando ahí, en el fondo, mientras están conversando, pueden ir poniendo sus datos y no quieren o les da temor reconocer y números, porque ven en números que si partieron con 500 y terminaron en 300, les queda como súper evidente de sus problemas, digamos, de conservación de su masa productiva. Y por otro lado está el hecho de que sienten que no se acuerdan, porque no llevan registro, de con qué partieron, cuántas vendieron, y esa inseguridad de los números motiva mucho a que no hayan respuestas. Perfecto. Que, bueno, después sí, y te dejo, Jorge, porque siempre te estoy interrumpiendo, pero estoy viendo el chat. Lo que sí estoy notando, sí, es que de muchísimos países están diciendo de que hoy se están enterando, ¿sí?, de que existe esta encuesta. Vamos a hacer un mea culpa, ¿sí? Quién sabe también de los medios de comunicación, que quién sabe tendríamos que estar más cerca de los científicos y de los que trabajan en este tema, porque hay muchísimas personas que nos dicen sería bueno que la invitación sea por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, digamos, nos dicen de que, digamos, es la primera vez que escuchan sobre este tipo de estudios. Bueno, no vayamos al diario del pasado, sino que esta charla es, digamos, de acá a futuro. ¿Sí? Así que a todos les digo, les estamos dejando acá hace ya varios minutos toda la dirección para que puedan ingresar. Ojalá ingresen, tómense el trabajo de llenar esta encuesta. Porque esta encuesta, digamos, ustedes es privada, porque también hay muchos que pueden decir, ¿se puede llegar a utilizar en contra? No, digamos, los científicos están para ayudar. Con un código
Y aunque uno tiene que escribir el nombre, porque además al final se le pregunta, ¿se le puede contactar después si hay algún dato extraño o para el siguiente ciclo? Y ellos tienen que marcar si sí o si no, y obviamente ahí necesitamos el nombre y el correo, o un teléfono. Pero cuando tú analizas esos datos pasan a ser códigos. Entonces no, Juanito Pérez no existe, digamos, existe un código por país y eso es lo que se va analizando. Así que es netamente investigación, es de uso científico y lo que nosotros queremos generar, no solamente patentar las pérdidas que tenemos, que las tenemos, que antes siempre nos homologábamos a lo que pasaba en Estados Unidos o en Europa y decíamos, sí, en Chile o en Latinoamérica tiene que ser básicamente lo mismo. Bueno, ahora tenemos los datos nuestros propios, que pueden tener causales distintas, recordando que en Latinoamérica hay abeja africanizada también, y eso hace que nuestros números no sean comparados con los números de Europa, por ejemplo, que no tienen. Entonces necesitamos saber, generar nuestra propia información para nuestra zona latinoamericana, que sin duda es diferente. Así que, bueno, eso es fundamental. Mira, Patricia, retomando eso, así como Rodrigo decía, me quiero hacer cargo de mi país, yo también, acá hay una cosa que me llama la atención, muy pocas encuestas, me decía 25, 26 en Chile, pensando que Chile debería tener alrededor mínimo 100 encuestas para que sea realista la muestra y ustedes nos orienten desde los científicos a los productores. Por lo tanto, hay que, como decía Rodrigo, hay que asumir el mea culpa, pero también hay que responsabilizarse. En lo particular me comprometo a los eventos en los que yo participo y tengo injerencia a contactarme contigo para ayudarte el tema de la encuesta. Pero ahí paso a algo que es fundamental. ¿Qué pasa con las organizaciones que rasgan vestidura en nombre de los apicultores? ¿No se comprometen con ustedes como científicos a facilitarles ese público que tienen cautivos los eventos para que llenen las encuestas? ¿Qué está pasando ahí? Yo estoy desconectado del tema gremial hace mucho rato. Bueno, hay países que sí, efectivamente, y uno puede ver que después de una actividad aumentan el número de respuestas para un determinado país. En el caso de Chile, bueno, yo estoy en la zona central y en la zona central hay agrupaciones que son más pequeñas y que de alguna manera uno trata como de encantar para que respondan la encuesta. No siempre resulta y finalmente lo que uno termina haciendo es como llamar por teléfono y uno completar la encuesta vía telefónica, claro, que finalmente termina siendo lo más eficiente. Y en la zona sur hay representantes que son coordinadores también para la toma de estos datos y que, bueno, están en periodo de cosecha, así que estamos esperando que pase marzo para que empiecen a responder encuestas en abril. Perfecto. Y, hay gente que está ingresando y gente que ingresó a la encuesta, ¿sí? Y acá preguntan, ¿hay una parte de la encuesta donde ustedes hablan sobre tratamientos contra la varroa? Sí, hay una parte en que tienen que marcar si aplican tratamiento y si aplican tratamiento de qué tipo son, si son químicos y hay un listado, si son naturales, un listado de componentes. Por eso, porque acá me están preguntando justo que son de Centroamérica y ellos no tienen regulados, ¿sí?, los remedios y por eso quieren saber si son contabilizados, ¿sí?, esas encuestas, porque, digamos, ellos no manejan, digamos, medicamentos aprobados, o ustedes ese tipo de información cuando viene incompleta ya no les sirve. Bueno, en general en todos los países hay medicamentos que no son aprobados y que siguen siendo utilizados. En Chile también, en Argentina igual, etc. Y de hecho hay una parte que dice no aprobado o elaboración propia, etc. Y por lo tanto esas respuestas obviamente que nos sirven porque también hemos visto en algunos países donde la cantidad de respuestas ha sido suficiente, de que sí existe una tendencia a que aquellas personas que elaboran de forma artesanal sus productos tienen algún grado mayor de pérdida de colonias en algunos casos. Especialmente porque cuando tú elaboras de forma artesanal, la preparación no necesariamente es un uniforme, la concentración del principio activo no llega necesariamente a la concentración óptima para producir la muerte del ácaro sin intoxicar a la abeja y muchas veces no tiene efecto residual, etc. Entonces,
hay un riesgo al ocupar productos de elaboración artesanal con estas recetas que de repente se hacen virales y salen por todos lados, y que el apicultor siempre está dispuesto a probar, que también es una característica de los productores apícolas, que prueban todo. Te llevo a un tema, que es el tema central, la mortandad de abejas. Si nosotros, o en el caso suyo, usted como científica, con los datos que han recopilado, que ya nos ha dejado tremendamente claro que también hay una responsabilidad de los apicultores de llenar esto, si hablamos de mortalidad, hoy día, Hispanoamérica, Latinoamérica, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es el dolor de cabeza? ¿Sigue siendo varroa? Sí, en general sí. Los países, como México mencionaba, ellos tienen un poco más de manejo contra varroa por el hecho de ir seleccionando líneas que son más resistentes. Pero si uno hace la revisión de forma de norte a sur, la principal preocupación es varroa y la combinación de patógenos. Varroa con nosema. En el caso de Chile tenemos casos de loque que han ido aumentando. La interacción de estresores se llama. Y bueno, varroa pesticidas, porque varroa se alimenta en los cuerpos grasos, y los cuerpos grasos son el órgano detoxificante o detoxificador de los pesticidas, etc. Y si se lo están comiendo, no hay un órgano que haga la función de protección frente a la exposición de sustancias. Entonces, varroa... Si no sería el número uno en este podio. Y en el segundo lugar, ¿seguimos siendo los apicultores los causantes de la mortandad de abejas en términos, para que nadie se ofenda, en términos de desconocimiento, de poca tecnología, de actualización, de hacer cosas poco adecuadas, poco ortodoxas, a su parecer? ¿O en segundo lugar en el podio a quién ponemos hoy en día? ¿Cambio climático? Varroa virus, ¿cierto? En la primera causa, virus ha tenido una importancia increíble últimamente. Yo creo que la segunda causa es la no adaptación a las nuevas realidades, que implican nos quedamos atrás, porque de hecho, si uno ve a un apicultor que ya lleva más de 20 años con su producción, todavía trata de tener las mismas colonias, el mismo número de colonias en un apiario, que antes era solo bosque y ahora es pradera, casa, etc. Entonces, ahí tú te das cuenta de que no han modificado en muchos casos sus prácticas. Claro. Yo nunca suplementé, entonces no veo por qué tengo que suplementar ahora. O antes yo aplicaba 2 tratamientos para varroa al salir de la invernada y post cosecha, y ahora ¿por qué tengo que aplicar más? Toda abeja me sirve, entonces rescatémoslas a todas, independiente si la genética es buena o no, etc. O sea, hay mayor competencia de abejas por un mismo forraje, porque tenemos una masa apícola mayor, hay mayor densidad. Entonces, lo que nos falta es justamente como esa capacidad de adaptación a las nuevas condiciones, llámese cambio climático, cambio del uso de suelo, ruralidad, además de ceras que todavía tienen altas concentraciones de distintas sustancias, que hace que la abeja en su proceso de desarrollo, ¿cierto?, esté recibiendo esas sustancias en el estado de larva o de pupa. Por lo tanto, nazca una abeja con otras capacidades que pueden ser menor a una abeja sana. La exposición a pesticidas que cada vez es mayor, porque así como varroa se ha hecho resistente a muchos acaricidas de origen químico, ¿cierto?, sintético, también ocurre eso en las plagas agrícolas. Entonces, cada vez se aplican pesticidas o en mayor dosis, o con efecto residual mayor, o se les aplica la semilla y después. Entonces, tenemos una situación en el entorno que tiene mayor cantidad de estresores para una población de abejas que tiene pocas facilidades de sobrevivir y que requieren entonces a un apicultor más presente, al que se dé cuenta, sabes que ya no hay floración, o las suplemento o las muevo, ya no las puedo dejar ahí. Que estas olas de calor con estos techos de metal que hacen que la colonia alcance 40 grados Celsius adentro, no hay colmena que no vaya a enjambrar o que produzca estas barbas afuera. Esa como
capacidad de darse cuenta que el hoy es súper distinto a como fue antes, y entonces requiere un apicultor más preparado, con más conocimiento, con más capacidad de resolución, y que esté dispuesto a invertir en sus colmenas. Que también. Patricia, me quería detener ahora en la parte de los resultados, ¿sí? Llegan los resultados, ustedes tienen los resultados. Seguimos teniendo ese problema de que muchas veces nos encontramos con artículos que se difunden para científicos, de científicos para científicos. ¿Están tratando de bajar un poquito el nivel de comprensión para los apicultores? Porque más de una vez, no sé si tú sabes, yo tengo una revista que se llama Apicultura Sin Fronteras, donde subimos un montón de artículos, algunos los modificamos y hasta a veces cuando los modificamos nos llegan mensajes diciendo, es que todavía no lo sigo entendiendo. ¿Se está haciendo desde Solatina ese tipo de desglose para que tanto un apicultor, digamos, universitario o que tenga cierto nivel, digamos, de enseñanza lo entienda, pero también el pequeño apicultor que no tiene la capacidad de determinada información procesar? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, mira, una vez que se termina un ciclo de toma de encuestas y se empieza a hacer el análisis, que los hacen estos coordinadores que mencioné, se entrega información por país a los coordinadores que ayudaron o colaboraron en la toma de encuestas. Y nosotros tenemos la misión de difundir los resultados en seminarios, en congresos, para los apicultores. Eso lo hacemos como una forma de no solamente mostrar resultados, sino también para incentivar la respuesta del siguiente ciclo. Y si tú ves en la página de Solatina, hay una versión que es para apicultores donde se muestra con gráficos simples, con números simples, los factores que van a influir en las pérdidas, la caracterización de los apicultores, etc. Entonces está, uno, la publicación científica, que las universidades nos piden, y la verdad es que si uno no publica, te piden un número al año. Y luego está la bajada de la información, y esa la presentamos tanto a nivel latinoamericano, como pasó en el Congreso Apimondia, que fue en Chile el año 2023, en que se presentaron los resultados hacia los apicultores con lenguaje de apicultor y pensando en la producción. Así que es algo que hemos tratado de hacer desde Solatina, de que no solamente generemos ciencia, sino que esa ciencia baje hacia el apicultor desde un punto de vista práctico, aplicable. Y por eso nos dimos cuenta que muchas explicaciones no las podíamos dar si no nos daban los números. Tener respuesta cero, en el fondo no te permite hacer análisis. Entonces, por eso le hemos puesto más énfasis a que necesitamos un número mínimo de encuestas por país para poder ir viendo una tendencia. Y, por ejemplo, en el caso de Chile nos pasó un año que teníamos respuestas de dos regiones, básicamente, la metropolitana y la región de O'Higgins, que es donde hay una alta concentración de apicultores, pero obviamente no es representativa Chile. Entonces uno no puede decir que el factor del cambio climático o la floración incide, porque no sé qué pasó en el extremo norte ni más hacia el sur. Entonces uno busca que sea como distribuido, que represente, de manera que le puedas entregar a los apicultores la información. Así que sí, hemos estado generando flyers, también este año se empiezan a hacer pequeños videos. No sé si viste nosotros como Solatina tenemos un canal de YouTube y ahí se sacaron varios videos bien bonitos hechos, bien explicativos de pérdidas, del efecto de los pesticidas para la meliponicultura y los servicios de polinización. Y en ese de servicios de polinización también la doctora Marina Basualdo el año pasado publicó un artículo en la revista de Apicultura Sin Fronteras, justamente explicando la relevancia de la abeja melífera y de las otras abejas en el rendimiento por hectárea de algunos cultivos. Y eso también fue pensado para que fuera utilizado por los apicultores. Y en el caso de Chile, por ejemplo, cuando tú tienes un dato duro de pérdidas, cuando participamos en la Comisión Nacional Apícola, que es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, tú tienes números para decir.
Y eso es un caballito de batalla, por decirlo. Porque antes nos decían, no, pero muéstrame un estudio que demuestre que en Chile hay pérdidas. No habían, ahora sí tenemos. Y entonces empieza a ser parte del lenguaje y de la conversación. Y eso pasa para los otros países también. Y si te llevo a Latinoamérica y de nuevo a Argentina, ¿sí? Primero Latinoamérica. ¿Fueron invitados alguna vez a FILAPI a presentarse, a exponer y a tener llegada como fue este año en República Dominicana que se hizo el evento? Sí, fuimos invitados a exponer. El problema es que fue difícil llegar a la República Dominicana. Pero en otros congresos FILAPI sí hemos presentado resultados de las distintas investigaciones de Solatina, tanto en modalidad póster como en modalidad oral. Y eso es una forma de poder llegar al apicultor y mostrarle los resultados de las cosas que estamos haciendo. Y te llevo ahora a Argentina. ¿Han tenido colaboración de SADA? No soy la persona indicada para preguntar eso, pero tendríamos que preguntarle al grupo de coordinación de Argentina. Podría preguntar por WhatsApp. No, está bien. Yo te voy llevando por el tema de que, digamos, a ver si podemos ir sumando. Acá no es echarle la culpa, digamos, que si pudieron ir o no pudieron ir, si los invitan o no los invitan, sino que nos ven en toda Latinoamérica para que a partir de ahora, ¿sí?, no sea Solatina el que tiene que llamar, sino, digamos, que desde los lugares donde se hacen los eventos o de los organismos o de los centros de apicultores, al revés, los llamen a ustedes y le digan, pásenme en el formulario que yo a todos mis socios se los voy a hacer llenar, ¿sí? Como, no como obligación, pero sino como partícipe de una apicultura, digamos, internacional sin fronteras, ¿sí? Como se llama la plataforma de nosotros. Claro. De hecho, nosotros somos interdependientes. Si ustedes no nos entregan la información, nosotros no podemos generar el conocimiento. Y sin el conocimiento que se genera, no podemos hacer recomendaciones al productor. Entonces, entender eso, que esto es para los dos lados, es algo crítico que yo siento que todavía no logramos. Y seguramente cuando se logre, vamos a tener muchas más respuestas. Patricia, en la página que ustedes tienen, si es que algún apicultor quiere ingresar a leer el lenguaje más accesible a él, ¿nos puede dar la página de Solatina donde están los estudios? Solatina.org, y ahí tú vas a tener varias pestañas y una que dice temas de estudio. Y ahí está pérdida de colonias. Y si tú pinchas, te van a salir la encuesta que está activa, que está en español y en portugués, para aquellos que son de Brasil, por supuesto, que está diferenciada la que es de abejas melíferas o de las meliponas, también está la separación, y más abajo están los resultados de las encuestas anteriores. Perfecto. ¿Y el canal? Solatina. 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 Solatina, ¿cómo? ¿Con S, con Z, perdón? Con S, de Sociedad Latinoamericana, sí. De investigación. Latinoamérica. Y ahora tenemos Instagram y tenemos YouTube. Y este año hay una campaña justamente de ir bajando información, así que van a ir viendo en el transcurso de los meses pequeños videos, pequeñas recomendaciones de manejo integrado, de pérdidas, algunos resultados preliminares, justamente pensando en comenzar a bajar la información de forma más activa hacia los productores. Y a eso me quería detener. Bueno, Solatina, hoy te llamamos por el tema de mortandad de abejas, ¿sí? ¿Qué otras cosas interesantes podemos llegar a ver de los científicos hacia los apicultores y desde la página oficial de ustedes? Mira, en Solatina tenemos varios grupos de trabajo. En particular, yo soy una de las coordinadoras del grupo Plagas y Patógenos, junto con la doctora Natalia Bulacio, de Argentina. Y ahí en ese grupo nos dividimos en distintas temáticas. Está propuestas para el manejo integrado de plagas y patógenos. Vamos a partir con varroa, pero vamos a ir siguiendo con el resto. También determinación de resistencia del ácaro varroa a los acaricidas de síntesis. Y un grupo que se va a dedicar justamente a transferir o a preparar material audiovisual con la información que vayamos generando, porque sin transferencia el conocimiento no tiene mucho
mucho sentido. También está el grupo que hace estudios en meliponas desde el punto de vista cultural, las especies que se domesticaron y que efectivamente se cosechan miel, entre otros. Está el grupo de servicios de polinización o polinización entomófila, que el año pasado hizo un curso justamente de redes de interacción. Entonces, permite formar gente, pero además generar información desde la relevancia de polinizadores nativos en cultivos ancestrales, que es una publicación que se está trabajando ahora y entonces los resultados después se van a bajar a los productores. Así que si tú ingresas a la página vas a encontrar todas nuestras líneas de investigación. Y la verdad es que hemos tratado de abordar todos los temas que son relevantes para la producción de abejas melíferas o de abejas sin aguijón, desde distintos puntos de vista. Y ustedes ahí tienen un listado de miembros de Solatina, ¿cierto? Con sus contactos, porque si hay alguien de Costa Rica, no creo que te llame a ti, sino puede llamar a alguien que se encuentre en su país. ¿Cómo es el tema? Cuando tú ingresas y, por ejemplo, entras al grupo de plagas y patógenos, salen los temas que están en desarrollo y los coordinadores. Y la verdad es que eso nos ha servido mucho. De hecho, el año pasado, ¿sí? Y a final del 2023 nos contactaron productores de Bolivia y de Perú que necesitaban una capacitación porque en realidad no recibían muchos cursos de formación. Y así Solatina organizó, gracias al financiamiento de la red CITER, una visita en terreno con asesoría en terreno y capacitación para apicultores en Bolivia. Entonces, y eso nos contactó una asociación, una agrupación que necesitaban, estaban los recursos, era algo que se quería hacer, y entonces hubo investigadores de Uruguay, de Argentina, incluso de México, que fueron y realizaron la capacitación a estos productores. Entonces, la verdad es que tenemos toda la intención de colaborar y entregar el conocimiento que se genera en las paredes del laboratorio o en los apiarios de experimentación. Y entonces estamos abiertos, flexibles, y hay que ver entonces cómo se puede hacer para que se logren justamente esas interacciones. Y hablamos de, bueno, el compromiso que tenemos nosotros de los apicultores hacia los científicos, y si hay científicos, ¿cómo se podrían incorporar a Solatina? ¿Hay algún requisito? ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué características tienen que tener los distintos científicos o universitarios que estén en algún país? Obviamente que los deben conocer, pero bueno, esta plataforma es muy vista por agencias de noticias y por muchos apicultores y técnicos. ¿Quién podría participar adentro de Solatina para ser miembro y tener todavía la red que llegue a más lugares? Sí, es súper buena tu pregunta porque tenemos poca representatividad en algunos países todavía. Así que la verdad es que si tú entras a la página puedes solicitar ser miembro y para eso tienes que estar relacionado con la academia, porque es de investigación en abejas. Entonces, es una sociedad que no es para apicultores, porque la idea es hacer ciencia. Entonces, generalmente, quien postula está relacionado tanto como estudiante, como posgrado, en distintos ciertos máster, doctorado, etcétera, a una institución académica o a una entidad incluso del gobierno, si es que así corresponde. Tú ingresas tus datos, dices cuál es tu formación, cuál es tu grado y a qué entidad estás afiliado. Y eso se recibe y generalmente hemos aceptado a casi todos los socios, excepto hay como 2 personas de África que nos pidieron, obviamente tienen que estar en Latinoamérica. Tenemos representantes de otros países, pero están estudiando en alguna institución en Latinoamérica, por lo tanto, perfecto. Pero nos pidieron de Sudáfrica, por ejemplo, y uno de Sudán, asociarse a Solatina y no tenía ningún sentido porque no van a hacer ningún estudio en abejas en Latinoamérica. Entonces, esas serían como nuestras restricciones. Tienen que estar asociados a la academia, tienen que realizar algún tipo de investigación o desear hacerla, porque también ofrecemos becas, también hay pasantías, también es posible
que un estudiante que está en formación pueda postular y empezar a formarse hacia el área académica en abejas en general, abejorros, abejas solitarias, ¿cierto? Todo lo que se refiere al gran grupo de las abejas. Y si tenemos que tirar, no vamos a tirar la oreja, iba a decir de tirar la oreja. ¿En qué país podemos ayudar a que más científicos se sumen a esta red de científicos? ¿En dónde ustedes están viendo que le faltaría a algunos científicos más? Mira, a mí me encantaría tener más investigadores de Brasil, siendo el país grande que es y la cantidad de ciencia que hace. Tenemos muy poquitos representantes de Brasil, muy pocos para la cantidad, ¿cierto?, geográfica y de abejas que tiene. No tenemos tenemos 1 o 2 representantes de Venezuela. De lo que es Centroamérica está en general poco representado. Así que sería bonito, uno, porque para hacer estos estudios la representatividad geográfica es lo más importante, es representar esta diversidad, es fundamental. Y bueno, sería como una forma de ayudar a la difusión. Y como te decía, no necesariamente tienen que ser de universidad, pueden ser de una entidad del Estado. De hecho, de Colombia y de Guatemala, los representantes que tenemos principalmente son del Ministerio de Agricultura, que tienen un grado académico y que les interesa la investigación. Perfecto. Yo te quiero llevar nuevamente al tema central de estos solatinos. Nos ha quedado tremendamente claro la invitación a los apicultores, ¿cierto?, para alimentarlo a usted y ustedes nos retroalimenten a la vez. Respecto de la mortandad de abejas, volver un poquito al eje de lo técnico. En lo que ustedes están viendo, en los datos que manejan, ¿cuál es el elemento que hoy día tenemos que tener más cuidado, al que le vamos a tener que poner más atención los apicultores? Temperatura, cambio climático. Ya hablamos de que la varroa ha sido el gran dolor de cabeza, pero a futuro, ¿cómo lo ves tú? Yo siento que el cambio climático va a ser un factor que va a incidir dramáticamente en la sanidad y en la productividad de las colmenas. De todas maneras. ¿Alguna tendencia que ustedes están viendo? Países que han tenido más olas de calor, han tenido más mortandades. ¿Hay tendencias ya que tienen ustedes ahí y los tienen alertas? Sí, Chile, lamentablemente. De hecho, cuando empecé en el tema de las abejas hace más años de los que quiero mencionar, no habían pérdida de colonias en verano, por ejemplo. Claro. Y ahora hay registros de más del 22% de pérdida de colonias en verano. Por hambre, por pesticidas, por el estrés del movimiento. Y eso nos agrega un porcentaje súper alto para si uno hace la evaluación anual, por eso superamos el 30% de pérdidas fácilmente. Sí, porque te escuchaba en lo que estabas contándonos y nombraste muchas veces el tema de la temperatura. Entonces la temperatura, las olas de calor en Chile por lo menos ya la hemos, no sé, quintuplicado, sextuplicado, tal vez más de lo que ha sido lo normal. Y en términos de abejas, ahí creo yo, desde lo técnico, tú me puedes corregir, hay 2 factores. 1, la sanidad de las abejas, y 2, la salud de los apicultores, que es otro tema que yo siento que está muy alejado de lo que ha sido. Acá en Apicultura Sin Fronteras hemos tenido invitados no solamente el tema de las propiedades de los productos de la colmena, sino también hasta kinesiólogos que nos han dado sus pareceres respecto a la salud de los apicultores. ¿Hay algo ahí que ustedes hayan ido viendo, tomando en sus investigaciones? No, pero se están comenzando a considerar, porque bueno, como tú mencionas, las olas de calor son súper críticas. En el caso de Chile, empezamos con olas de calor desde septiembre, que antes no estaba para nada registrado, y las podemos sostener hasta finales de abril, con olas de calor. Y eso también determina que la biología y el desarrollo de la colonia ha cambiado. Yo recuerdo que antes había periodos sin cría dentro de la colmena, ahora no. Ahora no existe el periodo sin cría. Por lo tanto, eso también me va a afectar la eficacia del tratamiento que yo ocupe para varroa cuando supuestamente hago la cosecha, que siempre se aplicaba un tratamiento porque casi no había cría. Ahora tenemos 2, 3 marcos con cría. Y por lo tanto es un reservorio de ácaro con virus, ¿cierto? Así que eso por un lado me cambió la biología de la colonia, que está activa hasta más tarde, y por otro lado está el hecho de cómo se han fragmentado las floraciones.
Entonces antes uno podía ver que desde septiembre, que era la primavera en Chile, tú tenías un aumento sostenido, ¿cierto?, del flujo de néctar, y ahora no. Ahora tenemos ventanas de 3 semanas y tal vez más en algunas zonas en que no hay flujo de néctar. Entonces, si la colonia alcanzó a recolectar y a madurar miel, en ese periodo de 3 semanas se lo comió. Y por eso hemos tenido tan bajas producciones de miel, por ejemplo. Entonces, tener acción en ello. Rodrigo. Patricia, no queremos alarmar a nadie, pero creo que ustedes como científicos saben, hay un ácaro nuevo que se encuentra en Asia, ya se anda diciendo de que se encuentra en Estados Unidos, todavía nosotros desde Apicultura Sin Frontera estamos haciendo las investigaciones. ¿Qué reporte tienen ustedes? ¿Están en alerta? ¿Están estudiando ese tema? ¿Qué nos puedes decir de la parte científica? Aquí voy a hablar solo como chilena. En ese sentido, bueno, Chile tiene un acuerdo de libre comercio con varios países de Asia y por lo tanto es un potencial riesgo, no porque vayan a necesariamente traer abejas con el ácaro asiático, sino que puede venir, así como el pequeño escarabajo, puede venir desde cargamentos de fruta, enjambre que venga entre medio de las cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, ahí en la universidad donde estoy trabajando ahora, que es la Universidad SEC, tenemos un proyecto financiado por la Fundación de Innovación Agraria, en asociación con el Servicio Agrícola y Ganadero, para la detección temprana y así como muy proactivamente del ácaro asiático, del pequeño escarabajo a la colmena y una serie de patógenos endémicos y exóticos que afectan a abejas y abejorros, utilizando una técnica molecular que se llama LAMP-PCR. Entonces, esto es un bien público, la investigación la hace la Universidad SEC, pero los resultados se los traspasa completamente al servicio agrícola para que ellos puedan entonces utilizarla como una técnica de pesquisa en puertos, en fronteras, de una forma mucho más rápida. Lo bonito de esta técnica LAMP es que es un PCR básicamente, pero que no requiere toda la maquinaria o equipamiento de un PCR, sino que tú lo puedes hacer en el campo. Y la muestra cambia de color cuando está presente el patógeno que tú estás buscando. Entonces, no necesita un biotecnólogo en terreno, sino que alguien que haga el proceso paso 1, paso 2, paso 3, como cuando nos tomaban estos test rápido de COVID. Es un poco la técnica que se quiere desarrollar. Estamos en proceso, pero justamente pensando en este riesgo, Europa está súper preocupada por el Tropilae Laps, y ya, bueno, tenemos movimientos de otras plagas, del pequeño escarabajo, la avispa asiática. Entonces, nuestra apicultura a nivel mundial está siendo expuesta a muchos estresores biológicos y la única forma es estar preparados de antes. No reaccionar cuando ya entró, estar preparados de antes. Por eso, y este trabajo Centinela lo están tratando de poner a todos los países con la misma normativa, el mismo tipo de monitoreo, o difieren ahí según el país. ¿Cómo lo están viendo ustedes de Solatina? El sueño es justamente eso, de generar este conocimiento, reconocer estas nuevas técnicas que son más de avanzada y que después puedan ser transferidas, por eso es un bien público, a distintas partes y que la puedan utilizar, porque el diagnóstico molecular, genéticamente hablando, el bicho va a ser el mismo en Perú o en Argentina, etc. Entonces, pero hay que generar ese conocimiento, hay que validarlo, estamos en ese proceso, y si todo funciona bien, entonces después queda disponibilidad. Y ahí volvemos a lo mismo de la necesidad del apoyo de los apicultores a quienes hacen ciencia, con estas encuestas, con apoyar las herramientas, ¿cierto? Sí, ahora yo participan justamente en este tipo de diagnóstico. Te planteo una pregunta que se escucha mucho en los seminarios. Da la impresión, y esto lo escucho yo mucho cuando dialogo con los apicultores, de que hay poca coordinación en la investigación entre las universidades. ¿Eso es así o hay hoy día mayor coordinación? ¿Cuál es la sensación de los apicultores? Y esto te lo digo dialogando con apicultores. Una universidad hace un estudio de esto y la otra y la otra y la otra y cada uno por separado. Entonces,
da la impresión, puedo estar equivocado en lo que estoy planteando, de que hay pérdida de recursos, en todo sentido y falta coordinación. ¿Hay buena coordinación hoy día entre ustedes los investigadores? Mira, a nivel latinoamericano, este mismo hecho de participar en este grupo, en esta sociedad, ha favorecido la conexión entre distintos investigadores. Yo siempre tuve la percepción de que en Chile estábamos atomizados y no había un trabajo coordinado ni con una mira de un proyecto más grande que abarque geográficamente. Entonces, el que estaba en Valdivia hacía su estudio en la zona sur, el que estaba acá en Santiago hacía en estas regiones más centrales. A veces los estudios eran básicamente lo mismo, pero geográficamente muy distantes, con datos que no eran, o metodologías que no eran comparables. Estamos tratando, es difícil, los recursos son súper escasos. Entonces, finalmente, buenas ideas terminan compitiendo entre sí. Esa es la realidad para Chile. Yo veo con mucho gusto cómo se coordinan investigadores y universidades de Argentina que trabajan de forma mucho más armoniosa. En Uruguay es fantástico, trabajan todos pensando en proyectos que abarquen más, que busquen mayores soluciones y generar más conocimiento. En Chile estamos aprendiendo, pero por lo menos ya estamos aprendiendo. Así Perfecto. que lo veo como un bonito futuro. ¿Cómo los ves tú los desafíos desde tu perspectiva como científico, como investigadora con el tema sanitario, con todo esto que están recopilando? ¿Cuáles son los desafíos para la apicultura en los próximos años? Entendiendo que esto va cambiando muy rápido el escenario. Va cambiando muy rápido. Bueno, es un desafío crítico la comunicación entre la ciencia y el productor. Eso siento que es nuestra mayor brecha hoy. Una, porque no se sienten representados, como tú decías, que muchos estudios parecen que son para el laboratorio, pero que de qué me sirve a mí la técnica X si nunca la voy a ocupar. Falta esa comunicación, pero entre la publicación de la ley apícola, que se publicó en el 2022, y desde ese entonces la generación de los reglamentos, el que ahora, por ejemplo, en Chile ya no haya un sectorialista apícola único que veía todos los temas de apícola de norte a sur, sino que ahora estén representados por especialistas de pesticidas, de trazabilidad, de exportación, de patógenos, en una misma entidad, va generando señales que me permiten ver como con optimismo cambios entre la comunicación del apicultor con las entidades, con los investigadores. Siento que vamos para allá, ese es nuestro desafío, esta comunicación entre los actores de la cadena apícola, desde la ciencia, el productor, el comercializador, ¿cierto? El que busca los reglamentos y sanciona cuando corresponde, etc. Ese es nuestro desafío más brutal, digamos. Y sin esa comunicación no vamos a avanzar. Ahí te lanzo a otro también tema que yo percibo harto con los productores cuando converso. Muchos piensan, tienen la sensación de que estamos demasiado estancados. Yo, por mi parte, planteo de que hay avances, no los que quisiéramos, pero hay avances, hay preocupación de diferentes áreas, nos queda más que claro con lo que están haciendo ustedes. Entonces, ¿cuál es tu visión ahí? ¿Estamos estancados como rubro? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos avanzado poco? ¿Cuál es tu mirada científica? Desde el punto de vista normativo, Chile está avanzando. Está avanzando al amparo de esta ley apícola desde la densidad de colmenas, desde cómo se tiene que hacer la transhumancia, desde los métodos de diagnóstico, el monitoreo sanitario, el uso de pesticidas. En ese sentido, Chile está avanzando, está revisando normativas que eran muy viejas o que ni siquiera existían, están apareciendo. Así que desde ese lado hemos avanzado. Desde el punto de vista de la ciencia, hay conocimiento nuevo que se está generando en distintas universidades. Tal vez ahí falta dar a conocer. De hecho, hace unos días estábamos conversando, ya no hay un Congreso Nacional Apícola, que era una instancia donde llegaban apicultores de distintas partes de Chile y escuchaban presentaciones desde el gremio, desde los productores, pero también desde la academia. No hay una instancia
en que tú puedas transferirle. Entonces, finalmente uno empieza a buscar pequeñas actividades en alguna región, pero que tienen un impacto muy local. Entonces nos falta esa comunicación que teníamos antes con eventos que eran más masivos y que te permitían transferir y que no se genere esta sensación de que no está pasando nada. Pero en realidad sí están pasando cosas. Claro, ahí va de la mano también con los particulares que estamos haciendo. Por lo menos en mi caso, Rodrigo lo sabe, como Apicultura Sin Fronteras estamos ya interviniendo en varias actividades. Hemos intervenido, ¿cierto?, con notas en la comuna de Santa Juana, región del Biobío. Estoy hablando de Chile para los colegas de Latinoamérica. Acá en mi zona, yo como pequeño empresario propongo un evento que vamos en el quinto este año. Los amigos de Linus, que lo hemos tenido acá, también están haciendo algo ahí en la comuna de Santa Cruz, pero sí, falta una mayor coordinación. Desconozco cómo en los otros países, pero también creo que vamos avanzando. Estimado Rodrigo, ¿cómo estamos en el tiempo? ¿Qué dice la gente en las redes? Perfecto, es más, quiero decirle a Patricia que varios durante la conferencia dijeron de que empezaron a bajarse y van a contestar esta misma noche la encuesta, así que creo que la idea de Apicultura Sin Fronteras es apoyarlos. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Nos gustaría el día de mañana también tener los resultados y poder hacer una conferencia sobre los resultados, porque yo creo que a base de los resultados vamos a incentivar a que más apicultores quieran participar, ¿sí? De que no se quede con que 10 información y después la tengo que ir a buscar. Tratemos que desde los científicos y nosotros como comunicadores volverles a enviar la información a ellos y no que ellos estén pendientes de querer entrar o ver en qué momento tienen la información, porque yo creo que bastantes problemas tienen en, como dijiste, que no llegan a fin con sus costos, están con sus pérdidas y hay muchísimas cosas. Entonces desde los medios de comunicación creo que también tenemos que llegar con eso. A todos le decimos que muchísimas gracias. Patricia, después te invito a que veas todos los comentarios que hemos tenido de los distintos países. Seguramente que después de que termine la transmisión te voy a mandar por privado la cantidad de lugares y el alcance que tuvimos. Así que bueno, Jorge, si quieres darle las últimas palabras a Patricia para ir cerrando, que ya llevamos 1 hora y media de programa. Bien, ha sido a los amigos de Latinoamérica que nos están viendo, primero agradecerles, ¿cierto?, una vez más la sintonía. Son miles las personas que nos ven, que nos siguen, que nos comentan. Ya hay un compromiso formal de que la gente está empezando a responder la encuesta y eso es lo que permite este tipo de programa. Agradecer a Patricia por su exposición, por su claridad, ¿cierto? Porque ya lo tocamos, la parte científica, aterrizarla en términos sencillos, que la puedan entender los apicultores, no siempre es fácil para los científicos. Por lo tanto, se agradece también a aquello. Y también yo creo que queda el compromiso de invitarte, Patricia, al otro programa que dirige Rodrigo los días jueves, ¿cierto? Que es el mano a mano, donde tú nos puedas exponer estos resultados, ¿cierto? Con un PPT, en fin, que Rodrigo, ¿cierto?, va a invitarte de seguro porque ya despertó mucho interés. Patricia, para despedirte, ¿cierto? Las palabras, exprese lo que usted estime conveniente. Espero que te haya sentido cómoda en el programa. Sí, muy agradecida, muy amena la conversación. No me di ni cuenta que pasó 1 hora y media. Qué atroz. Agradezco también a el programa, ¿cierto?, de Entre Apicultores, que permitió justamente compartir estas ideas, este conocimiento, también esta problemática de que necesitamos esta interacción apicultores-investigadores en beneficio mutuo, ¿cierto? Eso también es súper importante. No es que ustedes nos den y nosotros bailamos de alegría. Esto también queremos y necesitamos ese retorno, porque justamente eso es lo que nos va a hacer, nos va a permitir crecer y proponer cosas. La idea es que lleguemos a una mejor apicultura o meliponicultura también, y eso se logra con esta interacción y esta conexión. Así que esta fue una excelente tribuna. Agradezco que se hayan mantenido escuchando el programa y más vamos a agradecer sus respuestas en la encuesta. Agradecerte, Patricia.
Ojalá tenerte en otros programas, ¿cierto? A todos los amigos de Hispanoamérica, una vez más agradecerles. Nos vemos, Rodrigo, en otra ocasión. Muchas Que gracias, tengan muy Rodrigo. buenas noches y muchísimas gracias por estar acá en el programa Entre Apicultores. Buenas noches. Buenas noches.